Bienvenido otra vez a una nueva sesión de I Salotti Magistrali. Esta vez se hablará de prescripción, del cómputo, de la interrupción de la prescripción con brillantes exponentes. Si ustedes se han fijado, el profesor Ruperto Pinochet no está. Voy a justificar esta ausencia. Bueno, la semana pasada se celebraron las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Viña del Mar, que es el evento, uno de los eventos más importantes para los civilistas. Y el profesor Pinochet es director del Departamento de Derecho Privado y como director fomentó la presencia de varios ayudantes del departamento. Desgraciadamente, uno de ellos ha fallecido en la noche del viernes. Entienden que esa es una situación incómoda porque ha sido atropellado. Entonces, el profesor Pinochet debe cumplir algunos roles institucionales y además no estaba, bueno, predispuesto para venir aquí, también porque el funeral está a punto de celebrarse. Entonces, personalmente, institucionalmente, humanamente, ha pedido si se podía excusar. Por supuesto, está bien excusado. Con esta ocasión, entonces, un doble agradecimiento al profesor Marcelo Barrientos, profesor de la Pontificia Católica de Santiago, que no solo ha aceptado, sino ha entendido la urgencia y ha apoyado esta facultad, este evento y el profesor Pinochet. Por lo tanto, van a ver que la persona a la derecha, no, a la izquierda no es el profesor Pinochet, sino es el profesor Marcelo Barrientos, que de verdad se agradece muchísimo. Junto a él comentarán el tema de la prescripción el profesor Carlos Pizarro, pues abogado integrante de la Corte Suprema y profesor de la Universidad Diego Portales y secretario ejecutivo de la Fundación Fuello Ranieri, y comentará pues Carolina Scheller con una brillante moderación. Así que sin más preámbulo dejo a Carolina introducir todo este, espero, maravilloso evento. Muchas gracias, profesor. Primero queremos agradecer a la Universidad del Diputado, representada por el profesor Durante, esta invitación a moderar sobre este interesante tema. El tema de la discusión es la disputa sobre si la prescripción se interrumpe con la sola presentación de la demanda o con la notificación de esta demanda demandada. En esto es que la Corte Suprema, con fecha 16 de abril de este año, aún con algunos votos disidentes, sostuvo la primera postura, que bastaba la sola presentación de la demanda. Pero unos meses después, con fecha 18 de junio, la Corte decanta por la posición contraria y sostiene que la correcta interpretación del inciso segundo del artículo 2503 del Código de Bello debe notificarse la demanda válidamente. Es decir, y dice la sentencia textualmente, no basta la mera presentación de la demanda para interrumpir la prescripción, sino que ésta debe ser notificada al deudor y la notificación ha de cumplir los requisitos establecidos en la ley para producir el efecto antes anotado. Esta discusión se plantea con una sentencia de fecha 31 de mayo del año 2016, redactada en su rol de abogado integrante de la Corte Suprema con uno de nuestros ponentes, con el profesor Carlos Pizarro Wilson, cuando señala en su considerando quinto que había llegado, y señala él expresamente, el tiempo de variar, dice, el tiempo de variar. El criterio mayoritario que ha sostenido la doctrina, dice, con que la prescripción se va a interrumpir únicamente al momento de la notificación legal o dentro de la notificación del plazo legal. Agrega en el considerando siguiente que la doctrina correcta a su juicio es que la mera presentación de la demanda interrumpe la prescripción, siendo la notificación de la misma una condición solo para alegarla, debiendo circunscribir su efecto al ámbito procesal, pero no como un elemento constitutivo de la interrupción de la prescripción. La tesis tradicional, en cambio, atendiendo a los artículos que me imagino que van a comentar los expositores, determina que la demanda no interrumpe la prescripción, sino ha sido notificada en forma legal.
Sostienen varios autores, Barros Errázuriz, desde Somarriba, Domínguez, Fuello, Mesa, entre los modernos, como ya señaló en la presentación de esta jornada, el profesor Ferrante, el profesor Ruperto Pinochet, Jaime Alcalde, el profesor Marcelo Barrientos, que hoy también presenta su postura, que la prescripción solo se interrumpe en la fecha de la notificación y que esta notificación debe haber sido hecha conforme a los que establece la ley. Y tal vez ahora, más modernamente, y sobre todo con la última edición del libro del profesor Peñaglillo de Bienes, podríamos decir que hay incluso una tercera tendencia, una tercera posición, que sostiene que la prescripción se interrumpe en la fecha de la presentación de la demanda, pero con la condición de que ésta sea notificada en el caso de la prescripción adquisitiva. En esta oportunidad, como ya señaló el profesor Ferrante, los invitados son el profesor Carlos Pizarro Wilson, que es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad París II, Panthéon Assas de Francia, ex abogado integrante de la Corte Suprema, profesor titular de Derecho Civil y secretario ejecutivo de la Fundación Fernando Fuello de la Universidad Diego Portales. Y el profesor Marcelo Barrientos, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Gabriela Mistral, magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor con mención Doctor Europeus por la Universidad de Salamanca, España, profesor asociado del Departamento de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor Carlos Pizarro. Muchas gracias, Carolina. También aprovecho de agradecer al profesor Ferrante por la organización, ¿no?, de este coloquio acerca de un problema que ha agitado las aguas, ¿no?, en la doctrina del derecho civil y que también ha dado lugar a una variación, aunque no definitiva, en las sentencias de la Corte Suprema. Y tal como se comentaba, hace ya, 3 años atrás me correspondió participar en la cuarta sala de la Corte Suprema, donde se discutió el asunto. Ahora, a mí me gustaría en primer lugar enmarcar bien cuál es el asunto, es decir, cuál es el problema que estamos discutiendo, ¿no? Porque, como se sabe, la prescripción tiene dos modalidades, ¿no? Puede ser una prescripción adquisitiva, que tiene por objeto adquirir bienes, es decir, opera como un modo de adquirir las cosas, y por otro lado puede ser la prescripción extintiva, ¿no?, aquella que mata una acción y que transforma la obligación civil en una obligación natural. Y digo esto porque en el caso que se falló en el año 2016 se trataba de una cuestión atingente a la prescripción adquisitiva, ¿no? En definitiva, se trataba de un asunto en relación a la aplicación del Decreto Ley 2695, que es un mecanismo, digamos, administrativo en principio, para que se entienda, para poder consolidar una situación de hecho y transformarla, ¿no?, en una situación que se reconozca a un sujeto y por ende adquiera el dominio de un bien. Y digo esto porque una de las cuestiones que me parece que es importante para aclarar este debate refiere a que la regla del 2503 del Código Civil está enmarcada en el tratamiento de la prescripción adquisitiva. Está en el parágrafo 2 del título 42 del libro cuarto, que se refiere justamente a la prescripción en su fase adquisitiva. Y por otro lado, el artículo 2518, que es la otra regla en cuestión, es una regla que se refiere a la prescripción extintiva, es decir, como señalaba, a lo relativo a la pérdida de la acción de un sujeto y por ende se transformaría su obligación en natural. En consecuencia, tratándose del asunto que se vio el 2016 y por tratarse de una cuestión de prescripción adquisitiva y por ende aplicarse el artículo 2503, efectivamente el numerando primero del artículo 2503 alude a la necesidad de la notificación de la demanda. Por ende, el problema en el ámbito de la interrupción civil de la prescripción a propósito de la prescripción adquisitiva no puede soslayar el elemento de la notificación de la demanda. Simplemente la cuestión ahí es
si la notificación de la demanda a propósito de la interrupción civil en la prescripción adquisitiva debe operar antes de que se cumpla el plazo o en cambio podría operar esa notificación ya transcurrido el plazo de la prescripción, pero habiéndose presentado la demanda precedentemente al acaecimiento del plazo, de igual manera se produciría la interrupción civil de la prescripción. Y ahí entonces el debate es ese. El debate no es si es que la notificación de la demanda debe o no debe operar, porque no cabe ninguna duda que el numerando primero se refiere a la necesidad, a propósito de la prescripción adquisitiva y de la interrupción de la misma, que la notificación deba verificarse. Una cuestión distinta, y ahí hay un debate atingente solo a ese asunto, es si la notificación, habiéndose presentado oportunamente la demanda, podría operar con posterioridad al acaecimiento del plazo, como se señalaba por la profesora Yele. En definitiva, la tesis de Clemente Fabre es antigua, ¿no? Ya lo señalaba, y que recoge el profesor Peñailillo, y que por otro lado también se pliega la misma el profesor Corral con un matiz, ¿no? Dado que debiera sancionarse aquel sujeto que deja esperando la notificación durante mucho tiempo, lo que constituiría una situación de abuso del derecho. Un debate distinto, ¿no?, es respecto de la prescripción extintiva, porque en realidad el artículo 2518 lo que señala es que la interrupción civil de la prescripción se produce por la presentación de la demanda judicial. Punto y coma, salvo aquellos casos previstos en el artículo 2503. ¿Cuáles son esos casos previstos en el artículo 2503? Aquel caso del dueño, ¿no?, que ejerce una acción contra el poseedor y que para que su interrupción civil tenga eficacia debe no encontrarse en alguna de las situaciones que describen los numerandos de ese precepto, entre esas la mención de la notificación de la demanda. Y en consecuencia, el debate a propósito de la interrupción civil de la prescripción extintiva radicaría en entender si el 2518 es autárquico en relación a la interrupción civil de la prescripción, es decir, si bastaría simplemente la presentación de la demanda y ni siquiera sería la notificación de la misma un requisito para la interrupción civil de la prescripción extintiva. ¿Qué argumentos han dado, ¿no?, para ir al meollo, ¿no?, de los argumentos que se han expresado respecto a esta cuestión, ¿no? Se han dicho muchos, ¿no?, algunos muy enamorados de la tradición, otros no tanto. No podemos hablar tampoco acá de nombres o argumentos ad hominem, porque en realidad hay buenos nombres en un lado y en otro bando, ¿no?, desde Clemente Fabre en favor de que sea la mera presentación de la demanda, por otro lado Barros Errázuri, enseguida el mismo Claro Solar por la mera presentación de la demanda, y actualmente Ramón Domínguez Águila, contra la posición de su padre, también plantea que sería la presentación de la demanda, aunque la notificación operara con posterioridad a la expiración del plazo. Entonces me parece que arrojarse nombre no tiene ningún sentido. En definitiva se trata de discutir los argumentos. El primer argumento que se señala para desechar la tesis que defiendo sería el 2503 lo dice, pero bueno, el 2503 está en las reglas de la prescripción adquisitiva. Tendría que haber un buen argumento para sostener que el 2503, que es una regla de prescripción adquisitiva, se aplica a la prescripción extintiva y entonces extender el numerando primero del 2503 a las reglas de la prescripción extintiva. Ese es un argumento literal, podríamos decir. Después se señala, el 2518 lo dice porque lo que se puede leer en esa regla es lo siguiente, que la interrupción civil se produce por la mera presentación de la demanda, punto y coma, salvo aquellos casos en el artículo 2503. Luego la pregunta es, ¿eso significa, el salvos los casos mencionados en el artículo 1503, que se está erigiendo el requisito o los requisitos del 2503 de una regla de prescripción adquisitiva, extendiéndolos a toda la prescripción, tanto adquisitiva como extintiva? Tengo mis dudas, ¿no?, siendo que se trata de una regla especial a propósito de la prescripción adquisitiva. Luego se dice, van a haber abusos. La gente va a presentar, el acreedor va a presentar la demanda y la va a dejar ahí y la va a interrumpir. Por ende, los bancos van a abusar de esta situación y van a interrumpir.
Primera aclaración que la hace Ramón Domínguez Águila, la cita el profesor Corral en su blog 2 sobre el asunto, dice, bueno, efectivamente ahí empieza a correr otro plazo de prescripción. Podría ir de nuevo presentando, interrumpiendo, ¿no? Con lo cual no es un argumento tan decidor. Pero el argumento del fantasma del abuso se puede presentar en distintas situaciones, ¿no? El unilateralismo, en definitiva, en el derecho privado ha ido ganando bastante terreno como para pensar que todos los actos tendrían que ser recepticios y, en definitiva, habría que dar noticia de todo para que se produzcan efectos. El mejor ejemplo es el pacto comisorio calificado. La resolución se produce por el mero incumplimiento en los contratos sin que nadie le advierta, en definitiva, al otro contratante que se ha producido la resolución, por ejemplo. Y así podría dar muchos ejemplos. En consecuencia, el fantasma del abuso, ¿no? Sin perjuicio que podríamos hablar de los controles por estándares o válvulas generales, como ocurre con el abuso del derecho, la buena fe procesal, que en definitiva podrían propender a evitar ese tipo de situaciones. Pero en definitiva ahí la sospecha está, ¿no? Y no hay que olvidarlo, en el acreedor, es decir, el titular del derecho. Y entonces, una de las cuestiones que debemos plantearnos es, bueno, el derecho patrimonial debe castigar al que es titular del derecho en razón de que presenta e interrumpe una demanda y crear todo un sistema a partir de la interpretación de una regla de la prescripción adquisitiva para establecer un requisito que no está previsto a propósito de la prescripción extintiva porque puede abusar de su derecho. ¿Cuál es la idea de la prescripción ahora? ¿Cuál es la función de la prescripción? La prescripción, en definitiva, es sancionar la inactividad, la desidia, ¿no? La omisión, en definitiva, por parte del acreedor. ¿Tuvo una conducta omisiva el acreedor o hizo algo? Claramente, presentó la demanda o el recurso judicial o la medida prejudicial. En definitiva, tuvo una conducta tendiente al reconocimiento de su derecho. Y esto tiene que ver también con el fundamento de la prescripción, que es una cuestión bastante discutida, ¿no? Me refería a ella en las jornadas de derecho civil pasadas, ¿no? El mismo profesor de la Masa señalaba en un comentario en el Mercurio Legal, bueno, aquí son malas noticias si es que no se exige la notificación para que opere la interrupción para la seguridad jurídica. Es decir, se asocia la notificación a un supuesto fundamento de la prescripción que sería la seguridad jurídica. Eso hoy en día, la verdad, no está tan claro, ¿no? De hecho, estamos dispuestos como sociedad a establecer incluso acciones imprescriptibles. Hoy, recientemente, ¿no?, se acaba de aprobar una ley que establece acciones de carácter imprescriptible. En cambio, me parece más sensato pensar que la prescripción tiene como fundamento la consolidación de una situación de hecho donde la apariencia, ¿no?, la realidad muestra que no habría un derecho. Y en consecuencia, como todo indica en la temporalidad que hay un acreedor que en definitiva no hace nada respecto de un derecho el cual es titular, en definitiva existe un conflicto, una tensión entre la apariencia, ¿no?, la realidad y la titularidad del derecho, en algún momento nos inclinamos hacia esa apariencia, hacia esa situación fáctica. Y si eso es así, entonces la pregunta es, ¿se rompe esa situación con la presentación de la demanda? Y por lo mismo entonces me parece que es más consistente con la funcionalidad, con la comprensión del fundamento de la prescripción, que se produzca la interrupción por la presentación de la demanda en el caso de la prescripción extintiva. Luego también se señala, bueno, ¿qué va a pasar entonces con la situación de la interrupción natural? ¿Qué va a pasar como si fuera una situación tan grave con las obligaciones naturales? El sujeto no va a saber si está interrumpiendo naturalmente porque está reconociendo la deuda o en realidad está pagando una obligación civil o está pagando una obligación natural, pero debe, el sujeto debe. ¿Por qué es tan relevante que él sepa si está pagando una obligación natural o una obligación civil? Si en definitiva el sujeto debe. Tanto así que la discusión sobre las obligaciones naturales, ¿no?, que ya casi nadie le importan, ¿no?, porque ¿quién anda pagando deudas naturales? ¿No? Nadie, ¿no?
En definitiva, si es que no me pueden cobrar, que es lo que caracteriza una obligación natural, si es que no hay acción para cobrar, en general hay que estar bien poco advertido para que el sujeto pueda andar pagando obligaciones naturales. Entonces no me parece que esas instituciones se desdibujen, simplemente van a operar en la medida si estamos en presencia de una situación en que haya operado la interrupción o no haya operado la interrupción. Por último, entonces, y después seguramente van a salir más argumentos, ¿no? Está la cuestión de la justicia, ¿no? El argumento de la justicia. Lo dice, de hecho, el voto de minoría en el fallo que se señalaba de la ministra Chévez y el abogado integrante de la masa. No, es que es más justo. Es más justo que se exija la notificación. A mí ese argumento, la verdad, no me parece tan relevante, ¿no? Hablar de la justicia frente a una situación de un sujeto que tiene un derecho y de otro que es deudor, ¿no? Y que está tratando de escapar en definitiva a su deuda, ¿no? Porque quiere que se transforme en definitiva en una obligación natural, no me parece tan relevante. Tampoco me parece relevante el argumento del derecho comparado. Ah, no, es que en Colombia dice esto. En Quebec también dice que la notificación tiene que realizarse en cierto tiempo. Bueno, acá no lo dice. La sorpresa, ¿no? Y la buena noticia o la mala noticia es que no hay ningún artículo tampoco del Código Civil que diga que tiene que efectuarse la notificación dentro de determinado plazo. No lo dice. Y por eso entonces que caemos en la necesidad de discutir y de interpretar la regla del 2503 número 1 y de la regla del 2518. Y el 2503 número 1 dice que la notificación tiene que verificarse, y me refiero a la prescripción adquisitiva, nada más, según espero haya quedado claro al inicio de esta exposición, dice que la notificación tiene que efectuarse dentro del plazo de prescripción. Bueno, no lo dice. ¿Por qué entonces debemos entender que debe practicarse esa notificación dentro del plazo? ¿Cuál sería el argumento que podría justificar esa interpretación para la prescripción adquisitiva? Bueno, en consecuencia aquí se trata de un tema debatible, donde me parece que hay muy buenos argumentos para sostener que en el caso de la prescripción adquisitiva, ¿no? La notificación es necesaria, pero es debatible si es que puede ser con posterioridad a la expiración del plazo. Y por otro lado, en el caso de la prescripción extintiva, me parece también que hay buenos argumentos para sostener que la presentación de la demanda debería tener el efecto de la interrupción civil de la prescripción. Sobre este tema es evidente que la circunstancia debe circunscribirse, me parece, a un problema de texto y básicamente de exégesis de texto. En esa línea, el artículo que ya tantas veces ha citado el profesor Pizarro, el 2503, está relacionado con un tema posesorio. Y yo creo que es importante circunscribirlo a esa área, porque efectivamente estamos hablando de una persona que le disputa la posesión a otra. Y por lo tanto es importante en ese contexto, ya que se aplica a la prescripción adquisitiva, entender que el artículo se está colocando en una situación de noticia, de contexto de noticia hacia el otro. Estamos discutiendo, por lo tanto, sobre la posesión que no tenemos y estamos tratando de encontrar al poseedor. Y así parte el artículo 2503. Me parece que esa circunstancia delata automáticamente que las palabras que están dentro de ese contexto, pese a pertenecer a la prescripción adquisitiva, tienen relación con una situación de dar noticia, de poner en conocimiento. Por otro lado, la circunstancia a la que apela el mismo artículo señala y va en la línea del recurso judicial. Por lo tanto, es evidente también en esa interpretación que la palabra recurso judicial se llena de contenido a partir de la norma de tipo adjetiva, no sustantiva. Es, desde ese punto de vista, una norma procesal. Hay una argumentación que sostiene que efectivamente habría una confusión en esa institución entre lo procesal y lo adjetivo, que descansaría, por lo tanto, la norma simplemente, la del Código Civil, en la circunstancia sustantiva, en este caso, simplemente la interposición de la demanda. Sin embargo, uno se pregunta de qué forma habría litis en esa circunstancia. Con la sola presentación de la demanda, usted trabaría una litis. Cuénteme usted dónde queda el debido proceso en esa condición. ¿Cómo sé yo que efectivamente existe un emplazamiento? No hay noticia. Podrían pasar
10 años sin notificar. Pero usted habrá interrumpido la prescripción por la sola interposición de la demanda. ¿10 años? ¿Hay acaso certeza jurídica en ese planteamiento? El fallo del año 2016 está dado precisamente sobre un problema de Decreto de Ley 2695. ¿Y eso qué significa? Que es un problema posesorio. En consecuencia, dentro de la articulación posesoria, parecía injusto dejar pasar el plazo de prescripción, que en ese tiempo era de 1 año, privilegiando a un comunero que había pasado por sobre los derechos de los demás. Si uno lee atentamente la sentencia se da cuenta de que existe más bien un problema de justicia correctiva en esa circunstancia, de justicia material en último término. Y uno se pregunta en qué forma un tribunal puede fallar así. Conforme al artículo 24 de interpretación de las leyes, cuando no se pudieran aplicar reglas de interpretación precedentes, usted está autorizado a ingresar en los principios generales del derecho y en la equidad natural para solucionar un problema, pero solo si las reglas anteriores han fallado. Concuerdo con el profesor Pizarro en esa línea en que efectivamente la norma no es clara. No es clara, es el recurso judicial, es la notificación de la demanda en cualquier caso el problema. Tampoco existe una norma que retrotraiga al estado anterior. Bajo esa lógica, entonces, resulta ser de todo claro que, volviendo a las reglas de interpretación de las leyes, yo tengo que buscar el sentido de la expresión que ocupa la norma en el artículo 2503. Habida cuenta de esa circunstancia, yo no me puedo abstraer del contexto histórico en que es la norma promulgada y que luego fue modificada, pero tengo que tener en cuenta esa circunstancia. Y bajo esa óptica, la norma de los proyectos, y específicamente el proyecto inédito de Andrés Bello, tiene relación con el Código francés, que a la época entendía esta circunstancia del recurso judicial como la citación judicial del deudor. En consecuencia, desde un punto de vista histórico, habilitado que sea ante la parte oscura que debo dilucidar, es evidente que hay una relación en ese sentido. Además, desde el punto de vista del derecho comparado, que es otro argumento que se ha utilizado acá, la mayoría de los ordenamientos, salvo el argentino se podría decir, el colombiano, el de Quebec, incluso el de Brasil, señalan que efectivamente puede haber interrupción por la interposición de la demanda, y parece ser pacífico eso en el derecho comparado. El problema es que todos esos ordenamientos, salvo el que señalé, establecen un plazo para la notificación. Y ese plazo para la notificación es amplio, 1 año, 60 días en algún caso, en otros casos son 10 días como en el caso brasileño. ¿Y por qué? Porque se entiende que la institución de la interrupción de la prescripción pasa por dejar en noticia al deudor de esa obligación y de la existencia específicamente de la interrupción. Ahora bien, procesalmente hablando, nosotros tenemos instituciones propias que tienen que ver con la presentación de la demanda y su retiro. El Código de Procedimiento Civil contempla esa posibilidad. Y mientras no haya notificación, usted simplemente estará frente a una situación que podemos considerar, como señala algún autor, un acto jurídico unilateral. ¿Me quiere decir usted que si yo retiro la demanda, aunque no quiera notificarla, ¿habré interrumpido la prescripción? ¿Por la sola presentación de la demanda? ¿Sin tener la intención de trabar una litis en ese caso? Se ha argumentado que efectivamente hay situaciones en las que es difícil o casi imposible notificar al deudor. Muy bien, de acuerdo. ¿Y en qué quedamos entonces con la notificación por avisos? ¿Qué podemos hacer con la designación del defensor de ausentes, en el caso en que no encuentre efectivamente al deudor? Son instituciones procesales que están consagradas precisamente para el evento en que sea muy difícil la notificación de ese deudor porque se esconde o porque se oculta. En definitiva, de acuerdo a las estructuras propias procesales que circundan a la notificación, uno puede llegar a la conclusión de que efectivamente necesita trabarse litis. ¿De qué manera vamos a trabar litis si no notificamos? Es imposible, por lo tanto, cumplir con los términos de emplazamiento y satisfacer en ese caso el concepto de recurso judicial o de notificación claramente de la demanda. Si uno entiende interrumpida la prescripción por la sola interposición de la demanda, en definitiva lo que está haciendo es que el acreedor puede
en su caso, extender maliciosamente, y no cabe ninguna duda, a cualquier tiempo esa notificación y por lo tanto quedarían sin sentido las instituciones procesales que he nombrado, pero también quedarían sin sentido las obligaciones previamente naturales. A diferencia de lo que opina el profesor Pizarro, es evidente que la diferencia es fundamental, porque en un caso tendré acción para exigir su cumplimiento y en el otro caso no lo tendré. Las obligaciones naturales como tales no han sido suficientemente valoradas porque en principio, efectivamente, el recurso judicial aparece en estos casos de obligaciones naturales como un recurso que obedece a filtros sociales determinados. Una persona que tiene la obligación de pagar, bueno, pagará, efectivamente pagará, independientemente que haya acción para exigir su cumplimiento. Esa es una situación de activación del aparato jurisdiccional. El exigir, por lo tanto, la manifestación de voluntad interruptiva, en este caso que sería la notificación judicial de la demanda, está acorde con el espíritu general en esta parte de la legislación sobre la prescripción. Y por otro lado, yo no considero que la prescripción extintiva tenga un tratamiento diferente en esta parte en relación a la prescripción adquisitiva. Porque precisamente a partir del artículo 2492, las tres reglas que le secundan en el orden del código son reglas comunes. Y de alguna manera uno podría estar, en algún sentido, renunciando anticipadamente a ese tipo de prescripción, cuestión que está prohibida dentro del sistema jurídico nacional. Es evidente desde esa perspectiva que no es renunciable a la prescripción salvo que haya ingresado en el patrimonio de la persona que puede alegarla y para efectos efectivamente patrimoniales. La falta, por lo tanto, de una notificación adecuada me parece un impedimento infranqueable para trabar la litis. No es posible colocar en noticia en esa circunstancia al deudor si no llevo adelante la notificación judicial. En esa condición, por lo tanto, uno podría entender que se genera una desigualdad, porque el tiempo de cobro quedaría absolutamente entregado al acreedor en ese caso. Dicho lo anterior, entonces, las soluciones que uno encuentra para la situación, es evidente, no son fáciles. La discusión es legítima en ese aspecto. Pero me parece que la seguridad jurídica debiera estar detrás del raciocinio que todos nosotros llevamos adelante cuando nos encontramos con una situación como esta. Porque evidentemente no habrá seguridad jurídica si no existe debido emplazamiento. Y lo que es peor, no habrá debido proceso. Una persona podría estar 10, 15 o 20 años sin tener la posibilidad de defenderse, creyendo haber adquirido un derecho, en definitiva, por la prescripción, y en esa condición permanecer inopinadamente, hasta que un día, súbitamente, alguien cobrara un crédito que se encontraba interrumpido. La interrupción de la prescripción es un limbo. Genera una situación de tiempo en el que yo simplemente hago perder el tiempo que se haya ganado y puedo demandar en cualquier momento sobre esa situación. Distinto es lo que ocurre en el artículo relacionado con la prescripción de corto tiempo, donde se produce efectivamente una situación expresa de requerimiento. Y señala el artículo que debe haber requerimiento de los términos del 1551, número 3. Distinta también es la situación de la letra de cambio y pagaré y cheque, y específicamente el artículo 100 de esa norma, en donde realmente requiere notificación judicial. Si nosotros aceptáramos la tesis de que no necesitamos notificar esa demanda, entonces ¿creamos una excepción en relación a esos instrumentos de pago? ¿Existe una diferencia en el ordenamiento? No está dicho. Debiera haberla, porque efectivamente en esos casos se requiere la notificación para colocar al acreedor en una situación de interrupción de prescripción. En consecuencia, dicho lo anterior, es evidente que la solución, tanto nacional como internacional, es efectivamente la obligatoriedad de la notificación. No podemos dejar abierta la discusión, insisto que es una situación de noticia, y no obstante, es cierto, ser para una interrupción la reglamentación de 2503 en términos de prescripción adquisitiva, no es menos cierto que estamos hablando de la noticia que debo darle a un poseedor de que otra persona le disputa precisamente esa posesión sobre el bien. Podemos observar, ¿no?, que existen mínimos consensos y más bien un gran disenso, ¿no? Y yo volvería a insistir en relación a la prescripción adquisitiva. Estaríamos de acuerdo que existe una regla y que el 2503 efectivamente requiere la notificación, ¿no?, para que se produzca la interrupción civil. Una cuestión distinta, ¿no?, y
y habría que hacerse cargo, es si la notificación debería operar dentro del plazo o podría operar con posterioridad al plazo acaecido. Entonces me parece que esa discusión debiera limitarse a ese aspecto, ¿no? En relación a la prescripción adquisitiva, porque no podemos dudar que la notificación es necesaria en el ámbito de la prescripción adquisitiva. Luego yo diría que hay bastantes argumentos de índole procesal, ¿no? En definitiva yo creo que se ha girado en torno a la necesidad de la litis para efectos que puede operar la interrupción civil, puesto que en caso que no operara la litis no habría debido proceso, ¿no? En definitiva no hay proceso, no se ha trabado la litis y el deudor no tendría la ocasión de ejercer su derecho constitucional a la defensa. Bueno, yo creo que hay bastantes situaciones que pueden ocurrir cuando se ha presentado una demanda y no se ha trabado efectivamente la litis, ¿no? Lo que me queda claro, eso sí, es que el 2518, que yo sepa, no alude en ninguna de sus frases a la necesidad de la litis. Entonces, el argumento es más bien de interpretación que se aleja del anuncio que hiciste, Marcelo, al inicio de hacer una exégesis, ¿no? De las reglas, porque la exégesis de una regla es atenerse al tenor de las reglas. Y entonces yo diría que va variando el argumento, entonces el argumento va cayendo en los principios de equidad, en el espíritu de las reglas, en la necesidad de la pretendida seguridad jurídica, argumentos de índole procesal que podría retirar la demanda, y eso efectivamente me parece a mí que no alteraría el efecto interruptivo, pero sí comenzó a correr otro plazo. Entonces cuando digo podrá estar 10, 15 años, bueno, no, porque empezó a correr otro plazo y si se cumple el otro plazo va a prescribir también, digamos, ¿no? En consecuencia, el ejemplo no se puede dar. O sea, el sujeto no puede estar 15 años, salvo que sea un problema de silicosis, en una situación de incertidumbre, porque desde el momento que se interrumpió, comienza a correr otro plazo de prescripción, que puede ser de 3, 5, lo que sea. Y tú mismo lo decías, hay reglas en el Código Civil que establecen que el mero requerimiento sí interrumpe la prescripción, así como hay otras reglas, que es la que citabas también de la letra y cambio y pagaré, que hace necesaria la notificación. Entonces significa que en las prescripciones de corto tiempo el legislador optó por la inseguridad jurídica. Significa que ahí este principio bien tan valioso que es la seguridad jurídica, que en realidad es difícil saber en qué consiste, ¿no? O definirlo, un concepto bien vago, que podría ser la seguridad jurídica, más aún como señalaba que hay otro plazo de prescripción que ha comenzado a correr y que podría resguardar esa situación. Y luego está de nuevo el fantasma del abuso, ¿no? Del acreedor miserable que interrumpe y que deja ahí la situación simplemente sin la intención de querer cobrar su crédito. Sabemos que la buena fe se presume, ¿no? En consecuencia estamos interpretando las reglas como si los sujetos actuaran de mala fe, es decir, fueran a interponer la demanda sin notificación, simplemente para efectos de fabricarse un nuevo plazo de prescripción. De ahí entonces que a mí por lo menos no me parecen tan convincentes ni los argumentos de índole procesal, ni los argumentos basados en principios, ¿no? De este tipo como la seguridad jurídica o el espíritu de la legislación, ni menos desde una perspectiva de la exégesis de las reglas. Me parece que esa es una mala forma de interpretar las reglas, atenerse a la exégesis, y me parece más sensato asociarlo a los fundamentos que podría tener la prescripción. En el caso concreto, ¿no? Darle un mayor respaldo al acreedor, que es el titular del derecho y que ha roto la inactividad, y por ende eso me bastaría para entender en el ámbito de la prescripción extintiva que habría producido el efecto interruptivo. Hay
Marcelo, Sí. después pasamos a las preguntas, algunos comentarios. Sí, a lo que hay dos aspectos que me señala- gustaría resaltar y que se me han ido quedando en el tintero a propósito de lo que estás diciendo, que uno lo recupera. La situación de la prescripción especial de corto tiempo es efectivamente una circunstancia de prescripción especial. O sea, está atendido a unos fines específicos, que precisamente son prescripciones menores a las ordinarias, en cuanto a que son extraordinarias y por lo tanto muy menores en cuanto a su tiempo o plazo. En esa característica entonces, yo no puedo adoptar, desde el punto de vista de la exégesis, una misma solución en relación a las prescripciones de corto tiempo como las que tengo sobre largo tiempo, en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que desde el punto de vista de los efectos de la prescripción, se genera un problema en relación a la solidaridad. La mayoría de los créditos hoy día son solidarios, en general. Y si yo interrumpo la prescripción en relación a la solidaridad, tengo un problema, porque solamente presentando la demanda tendría que entender que la interrumpo respecto de todos los deudores solidarios, sin haberla notificado. Es una regla excepcional en ese sentido. ¿Cómo se explica entonces esa regla a partir de la sola presentación de la demanda? En circunstancias que la norma general es otra, en esa misma disposición. ¿Qué hago con la obligación solidaria en ese caso? Es algo que a mí, por lo menos, me presenta dificultad, efectivamente, porque claramente hay una norma expresa que señala que notificándose a uno de los codeudores solidarios, salvo que se haya renunciado en los términos del 1516, evidentemente tendré que dar por notificado a todos los codeudores solidarios. ¿Solo por la presentación de la demanda sin haberla notificado? Me parece inviable. De lo que dice Marcelo, entonces debiera entenderse que el legislador es absolutamente incoherente, porque en realidad respecto de la letra y cambio pagaré, el plazo de prescripción es de 1 año y exige la notificación. En cambio, respecto de las prescripciones de corto tiempo que establece el Código Civil, que oscilan entre 1 y 3 años, conforme al 2521 y 22, ahí no se exigiría la notificación. Y por lo demás, ahí hay prescripciones de 3 años. ¿Qué tanta diferencia tienen con aquella de 5 años, que es la prescripción extintiva ordinaria? Tampoco es que haya tanta diferencia, ¿no? Y respecto a la solidaridad, los problemas, tienes razón, los problemas, pero va más allá de eso, ¿no? La discusión es, en definitiva, si es que condeno a un codeudor solidario, si es que esa sentencia la puedo hacer valer también en contra de los otros codeudores solidarios, ¿no? Que me parece aún más relevante que simplemente la interrupción de la prescripción. Sin embargo, hay varios autores que entienden que condenado a un codeudor solidario, en consecuencia de esa condena, la puedo hacer valer en contra de otros codeudores solidarios que ni siquiera participaron en el juicio y que ni siquiera pudieron ejercer defensa, ¿no? Que es un problema que evidentemente estaría asociado al debido proceso, ¿no? Solo una capita en relación al pagaré. El pagaré tiene y la letra de cambio en general tienen una situación clara, son títulos de crédito. No estamos hablando necesariamente de una solidaridad en los términos de fondo, sino que estamos hablando de un título de crédito que se expresa en términos de solidaridad para hacer posible su pago. Pero no estamos hablando de una situación de obligación de fondo. De hecho, hay una prescindencia en relación al título en cuanto a la obligación. Es un título de crédito y como tal tiene este mecanismo específicamente de la solidaridad por esa misma razón, porque es un título abstracto en esa misma condición. En consecuencia, no puedo asimilar el mismo problema en relación al pagaré en lo que tú estás señalando, pero evidentemente es una cuestión discutible, ¿no? Mucho has hablado, profesor, del tema de la seguridad jurídica. Yo le aseguro que a los abogados de ejercicio profesional litigante les importa la seguridad jurídica, y mucho. El problema de lo que yo creo que a los que nos gusta la litigación, nosotros vemos más que todo inseguridad jurídica en estos cambios de la Corte. Porque es bien impresentable cuando uno se enfrenta al cliente y le pregunta, pero bueno, ¿cómo va a fallar la Corte? Y la verdad es que hay que decirle que como abogado no sabemos, ¿ya? Porque es verdad. En un montón de temas, digamos, en cada uno de los artículos del Código Civil no sabemos cómo nos va a ir con una Corte cambiante, que la cuarta sala dice una cosa, a los 2 meses la primera sala dice justamente lo contrario. En esta materia, en laboral, bueno, en todas. Ese es un asunto de la Corte que tiene que asumir tal vez otro papel, y por eso yo creo que se ha criticado un poco a los abogados integrantes cómo va cambiando esta mano conforme al abogado que integra. Es una crítica conocida entre los abogados. Pero yo le quiero hacer 2 observaciones a lo que usted dijo. Cuando usted dice, nosotros hemos avanzado en imprescriptibilidad de ciertas acciones, pero me parece que usted
No lo ha pensado así, por ejemplo, a propósito de la indemnización de perjuicios, de la acción autónoma de indemnización de perjuicios, como avanzar en un tema como la imprescriptibilidad. Lo ha pensado tal vez en materias, en ilícitos penales, en esas materias. Pero me da esa impresión. Y luego cuando dice cómo vamos a castigar nosotros al acreedor, porque el deudor debe, ¿no? El deudor debe, pero sin embargo igualmente hay leyes que castigan de alguna u otra manera a un acreedor cuando el deudor igualmente debe. O sea, por ejemplo, derechos más protectores como el derecho a protección al consumidor, de repente hemos visto fallos que debiendo el deudor, que todos lo sabemos, igualmente hay una sanción al acreedor. Bueno, respecto a la primera cuestión, si entiendo bien, o sea, lo que quería graficar era que hoy en día estamos dispuestos a establecer que hay acciones imprescriptibles, ¿no? Tanto por vía jurisprudencial, a propósito de los casos de violación a los derechos humanos, donde la segunda sala de la Corte Suprema ha establecido por rebote, podríamos decir, la imprescriptibilidad de la acción civil, y por vía de principio o de estándares internacionales se ha graficado la imprescriptibilidad. Pero entiendo que usted no cree eso con respecto, por ejemplo, a la acción civil que sea imprescriptible. Cuando nosotros ya estamos en la sede patrimonial... No, es que yo la verdad, Carolina, yo no soy un fan de la imprescriptibilidad, todo lo contrario. No, lo sabemos, en la última jornada. Lo que creo es que hay ciertas situaciones legales y jurisprudenciales donde se ha dado el fenómeno de la imprescriptibilidad. Entonces, cuando nos interrogamos acerca de la prescripción en cuanto a su fundamento y que la paz social, porque en definitiva uno de los argumentos que se ha dado para el fundamento de la prescripción ha sido porque la prescripción es una institución que ayuda a la conservación de la paz social, porque la prescripción es una institución que le permite a un deudor estar tranquilo y ya no amontonar todas las pruebas durante décadas, ¿no?, polvorientas en cajones, ¿no? Sobre todo esa era la lógica decimonónica y gran parte del siglo XX. Hoy en día las pruebas tecnológicas o los archivos en nube pueden poner en jaque ese argumento de la prueba, de hecho, asociada como fundamento a la prescripción. Pero además la idea de la prescripción asociada a la paz social a mí no me parece tan clara. Lo que sí me parece es que hay reglas en el Código Civil que establecen prescripción, ¿no? Y me parece que está bien que sea así, ¿no? No me parece correcto que un sujeto pueda ejercer una acción de manera intemporal. Y por eso que efectivamente si se trata de una acción indemnizatoria tendrá que ser de 4 años en el ámbito extracontractual y deberemos tratar de llegar a un acuerdo de precisar el momento a partir del cual se cuenta el plazo. O desde, en el caso del derecho de las obligaciones, deberíamos tener más claridad qué se entiende que era el título, ¿no?, de este Salotti Magistrali, el cómputo del plazo en el derecho a los contratos, que es a partir de la exigibilidad, pero sobre la cuestión de la exigibilidad hay mucho que hablar. Tampoco es claro el precepto cuando dice, sí empieza a correr el plazo desde la exigibilidad, pero me parece que la institución de la prescripción sí es una institución importante, porque como decía, consolida una situación aparente. Y el sujeto puede confiar legítimamente en que ese tiempo que han transcurrido y que tiene que fijar el legislador ha consolidado esa situación aparente o de facto en un derecho. A mí me parece que eso es valioso. ¿Pero no te parece que sí hay inseguridad jurídica cuando tienes una corte, en la Corte Suprema, una sala fallando un asunto totalmente contrario a lo que falla la sala o fallaría la otra sala en el mismo asunto? Por supuesto, con eso estoy de acuerdo. Me parece que la cuestión de la predictibilidad de la sentencia es una cuestión que favorece el ejercicio profesional. O sea, si a mí me preguntan respecto de un caso como abogado, por supuesto que no voy a decir, no notifique si da lo mismo, si total después discutimos. No, Es evidente que voy a correr a tratar de notificar en el plazo, pero bueno, los casos o los conflictos no jurídicos se dan efectivamente cuando la situación no sucedió como le habría gustado al abogado, ¿no? Y es por eso que se generan los debates. Ahora, tampoco creo en un inmovilismo jurisprudencial, ¿no? Porque me parece que si hay buenas razones para cambiar, en el fallo del 2016 se dan algunas razones de por qué se creía que debía cambiarse el criterio, ¿no? No era una cuestión antojadiza. Ahora, bueno, en la Corte Suprema hay
un sinnúmero de ministros que algunos pensarán de una manera u otra manera y tiene que ver más bien con el sistema recursivo, ¿no?, ante la Corte Suprema, ¿no? Pero eso no nos puede privar a nosotros como profesores de discutir estos asuntos y dar los argumentos que uno cree que son convenientes, ¿no? Cuando Carlos señala que él no cree en un fundamento más bien dogmático del análisis de las fuentes, yo por supuesto creo todo lo contrario. ¿Ya? No siendo civilista, pololeo en algún ámbito con el derecho civil, pero me permito decir que yo sí creo en una interpretación desde la fuente y por supuesto que el legislador es contradictorio muchas veces porque nuestros actuales legisladores son bastante deficientes en muchas materias y no hacen calzar o no hacen o dictan derechamente ya normas contradictorias, eso es así o no completamente acabadas o hay muchos saltos ilógicos. Yo creo que usted, profesor, piensa distinto. ¿Y por qué? A ver, resulta claro que yo no me puedo desprender de la interpretación de la ley del artículo 19. Y en esa disposición, claro, cuando el sentido de la ley es claro, bueno, tengo que estar a su tenor literal, y punto, ¿no? Esa es una cuestión evidente. Pero el problema es cuando ese sentido no es claro. Y acá no es claro porque hay un problema que no hemos comentado y que es notorio de que no es claro. ¿En qué precepto legal, tú lo dijiste en un comienzo también en un pequeño momento, ¿no? ¿Cuál es el precepto legal que señala que una vez presentada la demanda en tribunales y notificado 3 meses después, se retrotrae el efecto de esa presentación al momento en que efectivamente fue dejada en la Corte de Apelación a distribución? No está. No aparece esa disposición. No hay un efecto retroactivo en ninguna parte de las disposiciones ni del Código de Procedimiento Civil ni del Código Civil en esa condición. Entonces, evidentemente el sentido no es claro. Y si no es claro, entonces tengo que acudir a lo que me dice el artículo 19 que tengo que acudir, que es efectivamente la historia de su establecimiento. Y en la historia de su establecimiento uno encuentra la nota al proyecto inédito de Bello directamente relacionada con la que en su momento era la disposición del Código Civil francés. Y en esa claramente se aducía que había que tener citación judicial, es decir, había que trabar litis para poder interrumpir la prescripción. Mi interpretación exegética en ese sentido obedece nada más que al tenor del artículo 19 que me habilita a generar ese tipo de interpretación, por lo menos bajo ese aspecto. Solucionado eso, evidentemente no agota la interpretación del artículo 19. Y me parece que en tal sentido uno tiene que buscar una interpretación que sea proclive a que las normas surtan efecto y que no, y todo lo contrario, evitar aquellas que no surten efecto. Y a mí me parece que una interpretación como la que se plantea de que la presentación de la demanda interrumpe la prescripción no tiene un efecto claro en la ley y crea problemas de inseguridad jurídica. Por lo tanto, yo debiera como intérprete desechar esa interpretación. Tengo la impresión que la seguridad acá como que siempre se abarca más desde el punto de vista de protección del deudor. Pero ¿qué pasa en las circunstancias? O sea, si nosotros ligamos la interrupción a la notificación, ¿qué pasa? Que se da mucho en la práctica cuando el deudor burla su domicilio. Entonces, esa situación, sujetar el crédito que tiene el acreedor a esa situación también encuentro que atenta contra la seguridad jurídica del crédito del acreedor. Entonces yo no sé cómo se ve desde ese punto de vista, porque el profesor Marcelo siempre abordó el tema desde la seguridad del deudor, de noticiarlo, de que sepa cuándo se le va a exigir, pero yo creo que de alguna forma también potenciar la demanda a la notificación para interrumpir la prescripción, también se puede ver atentado el crédito al acreedor cuando el deudor burla el domicilio, cuando no se logra notificar que es una circunstancia totalmente ajena a la circunstancia del acreedor. Bueno, para esa, respondo, ¿no? Sí. Para esa condición, el propio Código de Procedimiento Civil genera, con un tribunal que tendremos que, evidentemente, por el principio de pasividad, instarlo a que notifique de otra manera, de las formas como están dentro de la notificación, y especialmente que designe un defensor de ausentes. O sea, es evidente que podré seguir litigando con el defensor de ausentes en esa condición, pero eso está previsto por el Código de Procedimiento Civil, y por lo tanto yo debiera ampararme en esa figura procesal. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber, en primer lugar, si se da la interrupción de la prescripción extintiva cuando se interpone una preparación de vía ejecutiva con una confesión de deuda. La expresión demanda judicial que utiliza el artículo 1518
ha sido entendida de forma bastante amplia, ¿no? Como la solicitud de una medida prejudicial. Gestiones útiles. ¿Cómo? Una gestión útil en ese sentido. Una gestión útil, en definitiva, que manifieste, ¿no?, el interés en hacer valer un crédito. Por lo cual, a mí me parece que, dado que se trata de un acto procesal tendiente justamente a buscar la configuración del carácter ejecutivo, me parece que sí sería idónea para lograr eso. Ahora, me parecería extraño que los tribunales aceptaran, eso sí, esa posición, que es una cuestión distinta, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, con esa postura, si hay una presentación en un tribunal incompetente, que es lo que se ha discutido también. Bueno, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Incluso cuando se ha anulado la notificación, de igual manera se produce el efecto interruptivo. Sobre eso la jurisprudencia es bastante clara, digamos, pero ¿no? es bastante extensa. Entonces... ¿Por qué no se aceptaría esta otra postura? No, yo no digo que no, yo digo que estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí. No, pero simplemente que me parece que porque lo que está planteando ¿por qué acá, no están integrando? lo que está planteando acá la interviniente es el problema de la mera presentación, ¿no?, que es el problema que estamos discutiendo en términos generales, ¿no? Entonces, si ya se discute que una demanda propiamente tal produzca la interrupción civil, me parece que existen menos posibilidades de que los tribunales estén dispuestos a extender eso a una gestión preparatoria por la vía ejecutiva, ¿no? Supongamos que sí se ha llegado al final, que se ha notificado al deudor, ha ido a la audiencia, en la audiencia sí o no reconoce la concesión y, bueno, digamos que no lo reconoce y la causa se archiva. Ahí sí puede considerarse que hay una interrupción si ahora, por ejemplo, quiere intentar otra vía y presentar una querella criminal. Sí, a mí me parece, o sea, no entiendo muy bien si estamos discutiendo, eso sí, la prescripción extintiva desde el punto de vista de la acción ejecutiva o desde la perspectiva de la prescripción ordinaria 5 años, ¿no? Porque igual le quedarían 2 años al titular de esa presunta acción ejecutiva. Sería para plantear una resolución de un contrato en el que yo ya me voy a enfrentar, habiéndose dado por un abogado anterior la confesión de deuda, el intento de la confesión de deuda. O sea, en ese caso sobrevive la acción ordinaria, ¿no? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para el profesor Pizarro respecto del tema de que se está avanzando legislativamente y jurisprudencialmente hacia una imprescriptibilidad de ciertas acciones. Porque también hablaba de este fantasma del abuso, del acreedor malvado, que en el fondo va a estar fabricando nuevos plazos de prescripción. ¿Pero no tendrá eso relación, por ejemplo, con el cobro de intereses? Que se estén fabricando plazos de prescripción para cobrar intereses sobre intereses y luego interrumpir nuevamente con una presentación y luego volver a interrumpir y así ir cobrando, porque en el fondo esa podría ser quizás ese es el fantasma más grave que veo yo, al menos con esta interpretación. Y lo otro es respecto de esta figura del acreedor castigado, que en el fondo la idea no es castigar al acreedor, bueno, tampoco al deudor, con el nuevo derecho a la contratación, al menos desde esa perspectiva, tampoco la idea es castigar al deudor, sino que satisfacer el interés del acreedor. Pero ¿no le parecería que un acreedor que, sabiendo que hay problemas de notificación, o que en Chile los problemas de notificación son extrajurídicos, en el fondo son extrajudiciales, notifique a última hora habiendo tenido 5 años para hacerlo y además que no use los otros mecanismos de los que hablaba el profesor Barrientos, por ejemplo? ¿No lo consideraría negligente en ese caso? Claro, pues, parto por la segunda pregunta que me parece extremadamente interesante, ¿no? Sobre todo a propósito de algunas lecturas que realizaba la semana pasada preparando la ponencia, porque han habido soluciones jurisprudenciales, por ejemplo, en el derecho belga, que exactamente en esa situación, cuando el acreedor, por actos propios, ha dado noticia o apariencia de desinterés absoluto del crédito, aunque realice los actos en plazo,
y de igual manera se le sanciona si es que ha tenido una conducta inequívoca en haber despreciado su derecho. No recuerdo el nombre porque estaba ni siquiera estaba en francés, sino que estaba en el otro idioma que hablan los belgas. Flamenco, perdón. Y en consecuencia habría esa solución que se habría dado en el derecho comparado. Y lo relaciono con lo otro, ¿no? Porque en definitiva uno no puede negar que la cuestión de la interrupción por la presentación de la demanda en materia de prescripción extintiva podría dar lugar a abuso, ¿no? Porque en el derecho se dan situaciones de abuso. Ahora, cuando se dan esas situaciones de abuso, yo creo que hay mecanismos también generales para efectuar controles de esa situación, ¿no? Así como el profesor Barriento menciona, ¿no?, como lo hace la sentencia en el voto de minoría redactado al parecer por la ministra Chevesi, menciona, bueno, ahí están las notificaciones por aviso, ahí está el defensor de ausente. ¿Alguien ha ido a lograr que le notifiquen por aviso cuánto tiempo toma eso? ¿Alguien ha ido a que le designen el defensor de ausente cuánto tiempo? Eso toma meses, ¿ah? No toma semanas, toma meses que a uno logre realizar una notificación por aviso. Entonces da una situación bien compleja que el acreedor quede expuesto a que la interrupción se radique en las manos de un tercero que puede ser el juez. Sabemos también los tribunales civiles cuánto tiempo demoran en proveer la demanda. Algunos lo hacen bastante rápido, ¿no?, en 1 semana, 2 semanas. Otros se toman un mes en resolver para que se vaya a constituir el poder, ¿no? 1 mes y medio. En consecuencia, no es tan sencillo recurrir a esos estándares en la práctica. Y por otro lado, el sujeto que abusa, ¿no?, en el sentido de fabricarse intereses, me parece que debiera sancionarse. En ese sentido, Corral ahí menciona una vía de solución, ¿no?, que efectivamente el abuso del derecho dé lugar a tratar de colocar límite a las situaciones abusivas que se puedan generar, ¿no? Ahora, nadie ha visto hasta ahora esa conducta, ¿no? No se ha dado por parte de los bancos, los cobradores que estén presentando demandas, primero porque es una apuesta muy riesgosa, ¿no? Sin notificar y que prescriba por ahora. Y si fuera así, ¿lo harían? No lo sé, la verdad. No lo sé si pudiéramos, o por lo menos no me parece que tengamos que pensar el derecho en base a una situación de ese tipo. Y lo que tú decías, bueno, los consumidores, claro, pero ese es otro sistema, ¿no? Estamos hablando de una parte débil y por ende todo el sistema de protección del consumidor está basado en asumir que se trata de un contratante en situación de desigualdad. Pero yo tengo una observación ahí, Carlos, que yo siento que el derecho civil se ha impregnado de un proteccionismo lo encuentro lamentable. Que nosotros la verdad es que no nos esperábamos, y eso es así, en parte incluso lo encuentro lamentable, así como que logran discutir el contrato cláusula por cláusula. Parece que igual hay que dar en algún minuto lo que no se debería dar por nada. Lo encuentro lamentable, y por eso que fue bastante criticada la ponencia del profesor Enrique Barros, donde entiende que podríamos generar una teoría general del contrato a partir de ciertos principios o reglas del consumidor. No tiene absolutamente... Esto lo ha dicho la profesora San Martín, ¿verdad? En materia de construcción, en materia, o sea, lo ha impregnado como todo y ya parece que no. Yo particularmente no creo en la idea de un principio de equilibrio contractual. Me parece absolutamente transformar el derecho a los contratos a una cuestión que no tiene nada que ver con las relaciones contractuales fuera del consumo, ¿no? Ahora, si hay situaciones de desigualdad, hay que tener correctivos, no cabe ninguna duda que hay que tener correctivos. Que faltan en Chile en el derecho común, no cabe ninguna duda. Pero de ahí a transformar el contrato entre dos personas solidarias como amantes de un fin común y que esa modalidad sea la forma de entender el derecho a los contratos, es absolutamente una ficción, es pensar en seres humanos que no existen. Y el derecho, me parece a mí, tiene que tener un apego a la realidad, y la realidad es que los contratantes tienden a asegurar sus propios intereses, y de ahí entonces que la construcción de la teoría general del contrato tiene que ser consistente con esa realidad.
y no pensar con el solidarismo contractual o con el altruismo contractual que intentan revisitar el derecho a los contratos como si fuera una situación de partes que no se verifican, digamos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es más, si uno analiza la norma del Código Civil, específicamente sobre las prestaciones que se dan las partes, el Código es claro en decir que se miran como equivalentes, lo que significa que no lo son realmente, y nunca lo son. En la realidad esa igualdad no existe, y la condición humana parte de ese mismo concepto. No hay igualdad entre las personas, definitivamente menos en una relación contractual. Por eso es que existen contractualmente mecanismos como la lesión enorme, que perfectamente verifican ese desequilibrio que puede existir cuando resulta ser enorme o grave en términos sucesorios, por ejemplo. También. Pero acá hay una situación que no tiene presentación desde el punto de vista de las obligaciones. Es evidente que no hay un principio protector, al igual que en el derecho de consumo. El derecho de consumo surge además de un principio de movimiento propio entre guerras, de protección de parte económicamente más débil. Por lo tanto, tiene un origen y un fundamento totalmente distinto a las obligaciones del Código Civil. En ese sentido no hay relación. Totalmente diferente, totalmente diferente. Bueno, soy Iván Pablo Pérez, tengo la propaganda, por segunda vez en este mes, y quiero decirles que me correspondió ir a un seminario que hizo la Universidad Católica analizando los fallos de la Corte Suprema, en que el caso más patente fue que una misma sala, con un abogado que presentó un mismo tema en forma personal y otro tema como mandatario, se falló en favor del abogado como persona natural, se falló favorablemente en favor del abogado, digamos, persona natural, y en contra en que el abogado era mandatario. Así que si se trata de alguien de explicarle a su cliente, me imagino, no quiero estar en ese entorno, por lo menos era un fallo antiguo, pero daban cuenta estadísticamente de cómo cambiar de posición una sala con otra. A mí lo que más me sorprende es que Ramón Domínguez Águila haya incentivo en definitiva de Ramón Domínguez Benavente, porque Ramón Domínguez le seguía a pie la letra, así que seguía a pie la letra lo que decía su padre. A mí me llama la atención esto de que haya que poner en conocimiento, que haya emplazamiento, que haya litigio, porque sucede que aquí la esencia de la prescripción es la pasividad de un acreedor, y la pasividad del acreedor se castiga con la prescripción. Por lo tanto, y siendo el profesor Carlos Pizarro lo hizo ver, yo creo que a veces pienso que los jueces deberían pasar por un ejercicio práctico de la profesión como abogados. Se darían cuenta que esto de los defensores, como bien dijo, el defensor de ausente, notificación fuera del costo altísimo que tiene a pedir, a andar rogando aquí en Santiago a los receptores para que notifiquen, para que tomen prueba, a vista y conciencia de todo, y sucede que nadie hace nada al respecto. Bueno, lo mío me gustaría saber qué razones tuvo Ramón Domínguez Águila para disentir de su parte. Ramón Domínguez, la verdad, para ser claro, no plantea que la prescripción extintiva se interrumpe por la mera presentación de la demanda. Él lo que dice, y por eso que hay que aclararlo, ¿no? Él lo que dice es que la notificación, aunque sea posterior al plazo, de igual manera se produce la interrupción de la prescripción, ¿no? Es distinto. Sí, yo tengo una pregunta para el profesor Pizarro, y que es una pregunta en realidad que probablemente los alumnos querrían hacer, que debieron haber hecho los alumnos, porque es una pregunta bien de abogado del diablo, pero para los alumnos. El artículo 2518 claramente se refiere a la prescripción extintiva.
dice, la prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse ya natural, ya civilmente. Se interrumpe civilmente por la demanda judicial, salvo en los casos enumerados en el artículo 2503. Usted acá explicó que esto no significa que los casos del 2503 sean aplicables a la prescripción extintiva. Ok, mi pregunta entonces como alumno es, entonces, ¿qué significa? Es que en esos casos justamente que se mencionan en el artículo 2503, que se refieren a la prescripción adquisitiva, no habrá interrupción civil, ¿ah?, si es que se verifica alguna de las situaciones descritas en el 2503, con lo cual se delimitan los ámbitos de aplicación de las reglas, ¿no? En definitiva, en la prescripción adquisitiva existe una forma de entender la interrupción civil de la prescripción adquisitiva, y en el caso de la prescripción extintiva existe otra forma de entender la interrupción civil de la prescripción. Exactamente. Entonces, ¿por qué el legislador se preocupa de, si ya nos había dado una regla en el 2503 que ya nos decía claramente cómo eran las cosas? Bueno, parece que no tanto, ¿no? ¿Por qué viene Porque esa es una creación de sistemas sobre sistemas de a decirlo nuevamente? Esa es mi pregunta. ¿Es una inútil reiteración de la regla ya dicha en el 2503? ¿O tiene algún contenido jurídico? Es como cuando la doctrina discutía que el 2329 y el 2314 en realidad vienen a decir lo mismo. Mi pregunta es esa, o sea, el 2518 en su parte final es una simple e inoficiosa reiteración de lo que ya nos dijo el legislador en el 2503, o tiene algún contenido sustancial, digamos, diciendo que no ser bueno con el rey. Bueno, la verdad es que yo creo que el debate ha dejado claro las dos interpretaciones posibles, ¿no? O se entiende, ¿no?, como lo expuso Marcelo, que esa parte del precepto del 2518 hace entender, ¿no?, que los casos que se enumeran en el 2503 deben propagarse la prescripción extintiva, o en cambio simplemente hace un reenvío que no tendría que ver con la prescripción extintiva. Yo creo que esas son las dos formas. Para mí, me parece que, y dado sobre todo la redacción, no se trataría de establecer requisitos además de los que se establecen en la primera parte del inciso tercero del 2518. Pero es cierto que en esa posición, es una posición que es francamente minoritaria, ¿no? Porque la mayoría de los autores exigen de igual manera la notificación, simplemente que le otorgan o un efecto retroactivo o que viene a consolidar el efecto interruptivo civil, ¿no?, como lo plantea el profesor Domínguez Águila o tempranamente Fabre, ¿no? A mí la cuestión histórica, ¿no?, de fuentes que a Carolina tanto le interesa, ¿no? Para mí la cuestión histórica, esto lo discutía bastante con Javier Barrientos, solo tiene sentido cuando esa fuente histórica o esa interpretación histórica me sirve, ¿no?, para dar solución a un problema social actual. Pero entender el historicismo, ¿no?, como una forma de entender las reglas del derecho civil que involucren un inmovilismo porque así lo pensaron en el siglo XIX, me parece inapropiado. Yo de hecho creo todo lo contrario. Claro. Creo muchas veces que una interpretación sensata, como por ejemplo lo que pasa ahora a propósito de la discusión que se viene dando con los conservadores, notarios, reglamento, etcétera, muchas veces ayuda a que el civilista tenga otra mirada del derecho civil, porque dejamos de construir sistema sobre sistema y vemos una coherencia interna del código. Perdón, Marcelo. No, era solo un problema que se no adhiere, no es inmovilismo, a propósito es movilismo. de lo que dice Lilian, que me parece interesante, es que si efectivamente nosotros vamos a interrumpir la prescripción por la sola interposición de la demanda, entonces ¿dónde queda el problema de la interrupción natural a que se refiere ese mismo artículo que estamos señalando? Porque claro, no tiene sentido una interrupción natural, siempre no habría ninguna posibilidad de hacerla, de hecho, ni tácitamente ni expresamente. Por lo tanto, desvirtúa esa teoría el problema de la interrupción natural en ese artículo también. Eso es otro problema que se presenta con esta interpretación. Mi pregunta es para el profesor Pizarro. Entendiendo y siguiendo su teoría,
¿qué pasa en los casos que se presenta una demanda efectivamente, pero esta demanda se retira? O también imagino otros casos problemáticos, como por ejemplo, ¿qué pasa en los casos de que se presenta una demanda ante un tribunal, por ejemplo, incompetente? O en los casos de ineptitud del libelo, por ejemplo. Bueno, creo que ya lo habíamos abordado, el caso del tribunal. Yo creo que en ambos casos se interrumpió y comenzó a correr otro plazo. Eso es lo que creo. En ambas situaciones se interrumpió, en el caso de la prescripción extintiva, y comenzó a correr otro plazo que será el respectivo de la acción de que se trate, ¿no? Normalmente 5 años. El derecho es esto, no solamente lo que se explica en las salas de pregrado, lo que se explica en posgrado, sino aquí acaban de asistir a dos verdaderos alegatos, de dos personas muy nobles de espíritu, muy preparadas profesionalmente, que han tenido la amabilidad de poder escuchar el uno al otro y de dialogar de derecho con la amistad que se llama en el rugby tercer tiempo. Así que, de verdad, agradecer nuevamente al profesor Pizarro, al profesor Marcelo Parientos, a la magnífica moderación de Carolina. Y lo queremos agradecer también por parte de los ayudantes del departamento con un pequeño homenaje y un gran aplauso por parte de ustedes.